Buenos días a todos los jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, de los campus de Tuxtla, Tapachula, del estado de Chiapas, y de Cancún, del estado de Quintana Roo. Estamos transmitiendo desde Cancún a todos ustedes. Bienvenidos a este día aquí en Cancún lluvioso, a esta su Universidad Maya. Hoy domingo 14 de noviembre de 2021. Ya prácticamente queda mes y medio para que concluya este año de 2021. Vamos entonces a dar inicio con la clase de hoy, que va a consistir en el tema la técnica jurídica. Me voy a adelantar a manera de introducción. La técnica jurídica es un conjunto de acciones disciplinadas para efecto de poder llevar a cabo la interpretación de una norma. No es nada más leer y es esto. No. Hay que interpretar, pero hay que saber en la interpretación buscar qué es lo que quiso decir o plasmar el legislador en dicha norma. Acuérdense que las normas las hacen los legisladores, incluso cuando se dio el proceso legislativo. Pues vamos a ver el día de hoy y también a manera de retroalimentación lo que se vio desde la primera clase, que tienen en su síntesis casi en la parte final, que es la hermenéutica. Al hablar de hermenéutica, estamos hablando de esta técnica para interpretar. También vamos a repasar el procedimiento de integración. ¿Qué pasa cuando se da una situación y no hay una norma aplicable para la solución de la misma? Hay que hacer un procedimiento de integración. Para eso tendríamos que remontarnos a lo que son las fuentes formales que también ya vimos y que vamos a repasar. Bueno, como nota informativa previa a esta clase, se les informa que su actividad, ya vieron que pues, se abrió la quinta desde 2 días antes, 2 o 3 días antes, y el día de ayer cerró, o sea, sábado 13 de noviembre de 2021 a las 23:59. Hoy vamos a tener la clase de manera normal, de 8 a 10, horario aquí de Quintana Roo, y ya posteriormente, si una vez que concluyan sus clases, ya podrán entonces, en este mismo día, o sea, hoy domingo, proceder a contestar su examen final, que ya está en plataforma. Hoy abre a la hora de la clase y cierra hoy mismo domingo, a las 23:59 horas. Ya mañana, lunes, pues ya deben de estar sus calificaciones en plataforma. Recuerden que la plataforma, el sistema les califica. Entonces ya las combinaciones podrán hacer el trámite correspondientes al control escolar de dichas calificaciones. Pues bueno, vamos a empezar. No sé si tengan alguna pregunta. El examen tiene un valor de 50 puntos. Está basado en lo que se vio en la semana 3 y 4, incluso la síntesis 3 y 4. Están todas en plataforma, todas las síntesis de todas las semanas están en el espacio que dice carpeta de lecturas. Ahí pueden encontrar su síntesis 3 y la síntesis 4. Pues vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a hacer un repaso. Está en la síntesis número 1, la hermenéutica, con H, hermenéutica. Es muy importante este término para nuestra clase de hoy. Bueno. Cuando hablamos de hermenéutica jurídica, nos estamos hablando a la cuestión de la interpretación de las normas.
Pero como ustedes recordarán, la hermenéutica jurídica es una disciplina técnica del derecho cuya finalidad es intentar descifrar el verdadero sentido, alcance y significado detrás de cada expresión jurídica. La expresión hermenéutica proviene del verbo griego hermeneunein, repito, hermeneunein, que significa interpretar, esclarecer, traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. O sea, buscar el significado de las cosas es interpretar. Si nos vamos a una definición más apegada al diccionario de la Academia de la Lengua. Bueno, se considera que este término de la palabra hermenéutica deriva del dios griego Hermes, con H. Hermes, que era el mensajero al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y de la escritura, y al que consideraban patrono de la comunicación y además el entendimiento humano. Era un dios griego, Hermes, y de ahí viene este vocablo también. Este término originalmente expresaba la comprensión y la explicación a una, o sea, cómo entender una sentencia oscura y enigmática de los dioses y además del oráculo, que precisaba una interpretación correcta. Había que estar interpretando, es buscar el significado. Bueno, hablando de ya en términos ya más diccionario, interpretación jurídica, que vamos a entender por interpretación jurídica. Bueno, interpretar, como anteriormente les mencionaba, significa determinar el sentido y el alcance que puede tener una norma jurídica. Fijar con precisión sus 4 ámbitos de vigencia. Esta interpretación no se hace en abstracto, sino en relación con el caso particular de que se trate y al cual la norma se va a aplicar. Se va a dar una situación, en la realidad se va a dar una situación determinada, un caso concreto, una situación X, y vamos a buscar, según lo que aconteció, cuál va a ser la norma aplicable a ese caso concreto. A eso nos estamos refiriendo. Bueno, y también se puede mencionar que respecto a las interpretaciones, hay una clasificación atendiendo a diversos temas. Por ejemplo, tenemos que, según su fuente formal, hay interpretaciones a la ley, a la costumbre jurídica, a los tratados internacionales, a los actos y contratos, a la sentencia judicial. También podemos tomar otra clasificación atendiendo a su intérprete. Pueden ser interpretación por la vía de autoridad, como son las interpretaciones legales, la interpretación judicial, la interpretación administrativa, o bien puede ser una interpretación por vía privada. Aquí tendríamos una interpretación usual o una interpretación doctrinal. También tenemos otra clasificación según si su normador, o sea, hizo la norma o intérprete, ¿no?, sea el mismo. Tenemos la interpretación auténtica, que se dice que es cuando la lleva a cabo la misma persona que creó la norma. Por ejemplo, si la norma va a interpretar una ley, es auténtica si la hace el legislador. Y la interpretación no auténtica es aquella cuando la realiza cualquier persona que no fue el autor de la norma. Lógicamente que si un legislador que hizo la norma la interpreta, va a ser auténtica porque ahí está plasmado lo que él quiso decir. Es lo que se conoce en derecho como el espíritu de la ley. ¿Qué quiso el legislador plasmar cuando hizo o legisló determinada norma? Este es el aspecto básico de lo que es la cuestión de la interpretación. También tenemos otra clasificación atendiendo a sus resultados. Tenemos la interpretación declarativa, que es aquella en que su sentido y alcance coincide con su tenor literario. O sea,
Lo que dice es lo que es, no hay mucho que, digo, que interpretar. Tal cual está y está muy claro. Mientras más clara sea una norma, lógicamente te va a ayudar mucho más a su interpretación. También tenemos la interpretación de, atendiendo a sus resultados, la extensiva. Es aquella en que del sentido y alcance que se le ha dado a la norma resulta una aplicación a más casos de los que emanan del tenor literal. Un ejemplo podría ser, por un caso del delito, por ejemplo, de fraude. Fraude hay que tomar de dos conductas que están prohibidas: engañar o aprovecharse del error en que se encuentra una persona. ¿Y cuál va a ser la finalidad? Obtener para ti o para otra persona, un tercero, un beneficio indebido en perjuicio de la persona a la que engañaste o a la que, de la cual te aprovechaste de eso. Esto queda muy claro en este aspecto porque si en el Código Penal hay también la figura, este es fraude genérico. En el fraude específico son determinadas, es como un catálogo de hipótesis donde están esas conductas que están prohibidas. Por ejemplo, expedir un cheque sin fondos, ir a comer un restaurante y no pagar el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas ya están previstas tales cuales en ese catálogo, por eso se llama fraude específico. Y las que no estén previstas ahí, pues es fraude genérico, como se menciona. Pero si una persona engaña a otro y hace que le entregue su carro a base de engaños, por ejemplo, está cometiendo un fraude genérico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si van a un lugar, van a un Oxxo y compras, te pones una recarga de 50 pesos y das 100 pesos y te dan un cambio de 200, te dan 150, porque el que te cobró está pensando, tiene la idea equivocada de que le diste un billete de 200. Esa fue su concepción, por eso está pensando la realidad, pero porque está en un error. Ahora, si tú no dices nada, y dices, bueno, ya salió aquí esta parte del fresco y el taxi, ahí lo estás afectando porque te estás aprovechando del error que te se puede hacer. Y eso también es considerado como fraude. Entonces, si ves, hay varios, con esa sola norma, que es el Código Penal, donde explica qué se debe entender por fraude genérico, pues está englobando estos dos tipos de conducta, aunque también puede ser que si cometes el delito de fraude engañando, el beneficio no sea para ti, sea para un tercero, que en este caso. O bien, te aprovechas del error de otra persona, pero el beneficio no se te queda a ti, se le queda a la persona. Por ejemplo, en el caso del Oxxo, alguien te pidió el favor de que fueras a comprar, te dieron cambio de más, y tú a esa persona se lo dices. Bueno, si no se lo dices, pues se te queda a ti, pero de todas maneras se está cometiendo el delito de fraude genérico, porque te estás aprovechando del error de esa persona. Tenemos también doctrina respecto a lo que se refiere a la interpretación. Se les llama tendencias doctrinales. Acuérdense que la doctrina es una fuente formal del derecho entre la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la ley. La doctrina se refiere a las opiniones, criterios que emiten los juristas respecto a algún tema de derecho. En la primera tendencia tenemos una tendencia subjetivista que entiende que el sentido de la ley es la voluntad o la intención del legislador. Y por otro lado tenemos la tendencia objetivista, que el sentido de la ley sería la finalidad intrínseca o inherente de la ley, con independencia de la voluntad o intención del legislador. Esta tendencia es la que predomina en la actualidad. O sea, una norma, ¿para qué fue creada? ¿Cuál es la finalidad de esa norma? Entonces, esta tendencia objetivista dice que pues hay que atender más a la finalidad de la ley sin tomar en cuenta
la voluntad o la intención del legislador, es decir, cuando dice. Tenemos también las escuelas de interpretación. Tenemos la escuela exegética o clásica, donde destacan dos juristas de Molombe y Lauren. Esta escuela es una manifestación del racionalismo jurídico en el ámbito de la interpretación. Recibe el nombre de conceptualismo jurídico. Sus postulados básicos son los siguientes. Primero, señala que el legislador es infalible, o sea, no se puede equivocar. No incurre en contradicciones ni en vacíos. Así se refiere al legislador. También tenemos el principio de omnipotencia de la ley. La ley es la única fuente formal del derecho, según esta escuela exegética. También tenemos el estricto apego al tenor literal de la ley. Esta palabra al tenor literal es como dice letra por letra. Como elemento de interpretación se acepta únicamente el elemento gramatical. O sea, que dice tal cual, como lo dice, es como se va a interpretar. También tenemos la labor interpretativa, que tiene por objeto indagar la voluntad o intención del legislador. En este caso también es motivo de estudio de esta escuela. También el carácter profundamente estatista, derivado de la omnipotencia del legislador y su infalibilidad. O sea, que no puede fallar, pero sabemos que como ser humano todos podemos tener errores. Y solo se interpretan las leyes oscuras o que presentan ambigüedades. La ley clara no se interpreta, según esta escuela exegética, también conocida como clásica. Destacan los juristas de Molombe y Lauren. Después tenemos otra escuela que se conoce la escuela del derecho libre. Aquí destaca un jurista que tiene un nombre un poquito raro, Kantorowicz, con K y con W casi al final, CZ. Kantorowicz. Surge esta escuela como la antítesis de la escuela que se acaba de mencionar, de la exegética. Sus impulsores sostienen que paralelamente al derecho estatal se desenvuelve siempre un derecho independiente del Estado. Hay otro derecho paralelo, el derecho del Estado, pero hay un derecho independiente, que es el derecho realmente vigente. Acuérdense cuando veíamos el derecho posesivo, eran todas aquellas normas jurídicas que han estado vigentes en una época determinada, aun cuando ya hayan sido derogadas en la actualidad, o sea, que no estén vigentes. Las no vigentes y las vigentes es derecho positivo. Ahora, derecho vigente es el conjunto de normas que tienen aplicación en la actualidad, o sea, pues se llaman vigentes porque su aplicación se lleva a cabo en la actualidad. ¿Sí? No sé si tengas alguna pregunta, Luis. Pues, Con confianza. no entendí muy bien la parte donde de los juristas. Bueno, los juristas, mira, estas escuelas son las posturas de los juristas y las posturas sobre qué tema, sobre la interpretación de la norma. Estos juristas, cada quien está dando su opinión respecto al tema de la interpretación de la norma. Por eso te mencionaba primero las posturas doctrinarias. Acuérdate que doctrina, que es una fuente formal del derecho. ¿Y qué es la doctrina? Ya lo habíamos visto también, que son las opiniones que emiten los juristas respecto a un tema de derecho. Aquí están hablando sobre la interpretación de la norma, pues es doctrina, están dando su postura, o sea, para ellos, ¿qué es la interpretación de una ley, de una norma, cómo se debe llevar a cabo? Eso es lo que te acabo de mencionar. Tú puedes decir que para ti, por ejemplo, Luis dice que las únicas normas para él que son válidas en esta vida son las normas jurídicas y no existen otras.
Bueno, esa es tu doctrina, es lo que tú piensas. Pero yo digo, no, son 4 tipos de normas las que rigen la vida del hombre, tanto a nivel jurídico, moral, social, religioso. Esta es mi doctrina. Entonces tú tienes una postura, al hablar de una postura, estás hablando de cuál es tu modo de pensar respecto a un tema. A esto me estoy refiriendo con que estamos viendo, que bien, algunos me llaman teoría. Pero bueno, es doctrina porque estamos mencionando hasta a los juristas que están emitiendo sus posturas respecto a la interpretación de la ley. No sé si te queda claro o todavía. No, sí, de hecho ahorita ya entendí un poquito más de qué serían a qué se, a qué se debe los juristas, ¿no? Sí, Que los juristas van a hablar sobre el tema. Tú le das un tema y cada quien va a dar su opinión. Es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, ahí cuando yo te dije tendencias doctrinarias. ¿Qué entiendes tú cuando dice, por ejemplo, en Internet, ese video ya es tendencia o ya se volvió viral? ah, de que ya se propagó, ¿no? Y todo el mundo ya lo está viendo. Ajá. O sea, tendencia, ¿qué es? Que ¿Qué es lo primero? hay ¿cómo se llama? La voluntad sobre algo. En este caso, se sube en un video, vamos a poder decir, Juan Gabriel no murió y sale el video, va a ser tendencia, todo el mundo va a estarlo queriendo ver y se va a hacer viral porque va a estar en todas las redes sociales. Bueno, estamos hablando acá en Face, también ahí en WhatsApp, Juan Gabriel no murió. Entonces, por eso cuando hablamos de tendencias doctrinarias, vamos a hablar de las posturas que tienen estos juristas, sus opiniones respecto al tema de la interpretación de la ley. A eso se refería las tendencias doctrinarias, las escuelas que estamos viendo, ¿ok? Y ya viste que la norma, cuando se interpreta una norma, ¿qué se busca? El espíritu de la ley. ¿Y qué es eso del espíritu de la ley, maestro? ¿Será actividad paranormal? No. Es buscar qué quiso el legislador plasmar en la norma cuando la hizo. O sea, Okay. no es que aquí por eso ves que hay varios tipos de interpretación. Yo, abogado, puedo interpretar una norma a mi manera y el juez la puede interpretar también a su manera. Pero ahí, si hay, digo, vamos a seguir litigando un asunto, peleando un asunto, va a llegar hasta una autoridad superior judicial que va a decir, bueno, ¿quién tiene la razón respecto a cómo se está interpretando una norma en algún caso? Okay. ¿Ok? Sí. Bueno, la siguiente escuela que vamos a ver aquí en la teoría que estamos analizando era de ese señor Savishny. ¿Qué decía Savishny respecto a las leyes y a la aplicación de estas? Es la escuela histórica, así se llama esta escuela histórica, donde destaca este señor Savishny, Savishny. Él postula que las leyes se deben de interpretar a partir de su tenor literal, tal cual se lee. O sea, ¿qué le vas a interpretar? Te lo está diciendo, cuando escuches la palabra tenor literal, tal cual se está leyendo. Pero hay que tomar en cuenta que según dice, sí, vamos a leer, bueno, vamos a interpretarlo al tenor literal, como está escrito, tal cual. Pero hay que tomar otros elementos para hacer esa interpretación y estos elementos son también para apoyar la interpretación gramatical que se está haciendo de lo que dice esa norma. Tenemos primero un elemento histórico, que es el más importante para este jurista Savishny, porque capta el espíritu del pueblo, que es el verdadero origen del derecho. Hablando, pues, desde el punto de vista de la democracia, demos, pueblo, kratos, poder del pueblo, y por eso el pueblo elige a sus representantes, pero porque vienen, todo poder proviene y emana de
Tenemos otro elemento que es el lógico y otro elemento que se llama sistemático. O sea, todos estos elementos deben de tomarse en cuenta según este jurista para interpretar una norma alternamente. La van a leer, pero hay que tomar en cuenta estos tres elementos que acabo de mencionar. Seguidamente tenemos otro jurista, el apellido es Jenny, así como Jenny. Este es representante de la escuela de la libre investigación científica. Así se llama la escuela, de la libre investigación científica. Y Jenny se interpreta, según él, el texto de la ley, pero además se toma en consideración el fin social del precepto. O sea, la norma se crea porque también, aparte de sancionar conductas, también tiene una finalidad social. ¿Ok? Según esta teoría, frente a las oscuridades o vacíos que pueda haber en una ley, el intérprete va a buscar una solución buscando o partiendo de la idea de justicia y de la naturaleza real de las cosas, tomando en cuenta para ello datos históricos, económicos, sociales, etc. Esto es lo que menciona Jenny, este representante de la Escuela de la Libre Investigación Científica, respecto a la interpretación de la ley. Bueno, también tenemos otra escuela de von Jering, este jurista también, la escuela teleológica. Y él menciona que la interpretación teleológica es determinar cuál es la finalidad de la ley. Cuando escuchas una palabra en filosofía, teleológico es el fin, la finalidad. En este caso, esta escuela, como su nombre lo indica, teleológica, busca cuál es hay que determinar en la interpretación la finalidad de la ley que estás interpretando. Su máximo representante es este romanista, von Jering, quien sostiene que el fin hace al derecho. Esta escuela postula que toda norma jurídica debe de ser creada y orientada ¿hacia quién? Hacia la sociedad. Es decir, debe tener una finalidad eminentemente social. Además, toda ley es escrita por un motivo. El método teleológico manifiesta que la ley debe tomar en consideración ¿qué cosa? El valor social y los valores sociales contenidos en él. El derecho debe intentar conciliar los intereses de los individuos y los sociales, pero que en caso de conflicto ha de inclinarse por el bien social. Para este jurista Jering, la lucha por imponer la norma jurídica era un deber ético. Para este jurista de la escuela teleológica. Vamos a ver a un jurista que ya habíamos analizado cuando vimos lo de la pirámide, también vimos lo de la teoría pura del derecho. Kelsen, Hans Kelsen. ¿Sí te acuerdas, Luis, cuál es la teoría de Hans Kelsen? La vimos en un video incluso donde le explicaron todo. De hecho, tengo su libro de la teoría pura del derecho de Hal Kelsen. Okay. ¿Cómo se llama su teoría? La teoría pura del derecho. ¿Eso qué crees que es? Es doctrina. Lo que tú puedes decir, maestro, tú lo que dice este jurista es teoría. Sí, efectivamente es teoría, es lo que él piensa sobre determinado tema, para que tengas otro ejemplo de la doctrina. Ahorita, y sobre qué habla, y su doctrina de la teoría pura, ¿de qué habla? Habla del derecho. Y si te acuerdas, qué dice Hans Kelsen, cómo se debe concebir el derecho. Para él, ¿qué es el derecho para él? Creo que lo tengo, creo que subrayado. Aquí dice en cuanto, bueno, aquí la subrayé, dice, esta doctrina del derecho radica en que se propone como única finalidad asegurar un conocimiento preciso del derecho en que puede permitirse excluir dicho conocimiento
todo cuanto en rigor no integra lo que con verdad merece el nombre del derecho. Sí, mira, lo voy a resumir en esas palabras. Este señor, él quería concebir al derecho, pero quitándole todos los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, y concebir al derecho así como un ente abstracto. Porque nosotros si hablamos, por ejemplo, de derecho, por ejemplo, oye, vas a relacionarlo quizás, pues, como una rama de alguna materia. Pero en un caso penal, bueno, pues entonces está queriendo por un caso penal. Él quería concebir el derecho así como un ente abstracto y no lo que le da matiz, según él, que no es lo correcto, que los aspectos culturales, los aspectos políticos, los aspectos sociales tienen que ver para crear la creación del derecho. Por ejemplo, si te vas, las fuentes materiales, ¿te acuerdas cuáles eran las fuentes materiales reales? Las fuentes materiales. Acuérdate que las fuentes las fuentes de el derecho son tres: históricas, Ajá. reales o materiales, y las formales, donde estamos viendo lo que es la ley. La ley es una fuente formal del derecho, es de donde proviene el derecho. Bueno, las fuentes reales, ¿en qué consisten, Luis? Mm. Sería como las fuentes reales serían la introducción, podría ser, ¿Cómo que introducción, perdón? o más bien, ¿cómo, cómo, Acuérdate cómo? del caso cuando tocamos el ejemplo de Internet, el caso que está en boga, el aborto, o sea, todas esas situaciones que se dan son unos factores que se dan en la sociedad y hay que regularlos políticamente. O sea, tiene que tener ya con la acción de Internet, pues no había propiamente una, incluso hasta los delitos que se cometían. Por eso ya hay una normatividad que prevé incluso los delitos informáticos. Pero ¿por qué se tuvo que hacer eso? Porque hay que regular esas conductas. Esas son las fuentes materiales. Pero vamos a quitarle todo eso y hay que concebir al derecho abstractamente para poder entender qué es. Ah, entonces lo que quería Javi Jensen era que separar, como dijo ese profe, separar lo político Lo con social, lo social. lo económico, o sea, Mm. todo eso y concebir al derecho así. O sea, no lo que lo relaciones con algo para que lo puedas entender. No, abstractamente. Así tal cual, natural, ¿no? Por eso es teoría pura, o sea, sin ninguna, este, algo que relacione con el derecho, teoría pura del derecho. Ujú. Bueno, ¿qué dice este Hans Kelsen respecto a este tema de la interpretación de la ley? En esta su escuela, que también es la formalista, escuela formalista. Para Hans Kelsen, la estructura del ordenamiento jurídico es jerárquica o escalonada como una pirámide. Eso también se vio. El paso de un grado superior a otro inferior es siempre para Kelsen un acto de aplicación y de creación normativa a la vez. Esto se produce porque la norma superior, en este caso vamos a poner la Constitución, sería únicamente un marco o esquema que admite múltiples posibilidades en la dictación de la norma inferior. O sea, si tú ves la pirámide, la punta de la pirámide, está la Constitución, después venían, este, bueno, ya están al mismo rango que tratados internacionales. Bueno, bajamos a las leyes federales. Por eso dice, debe ser dictado en base a la Constitución, a la norma superior. Las leyes federales están abajo de la Constitución. Y, lógicamente, este elemento lógico no debe contradecir la Constitución. Y así todas las normas que vengan hacia abajo de la pirámide no deben contradecir la norma jerárquica superior.
Porque en caso de, eso lo vamos también a ver aquí, porque es el proceso de intervención, qué norma vamos a aplicar cuando no hay una norma para un determinado asunto, cómo vamos a darle solución a dicha situación. Bueno, también está en lo que se va a ver con el proceso. Profe, Sí, ¿qué pasó? cómo se llama la pirámide que mencionó ahorita? Pirámide de jerarquía de las normas jurídicas, de Hans Kelsen. Jerarquías, Eso incluso lo puedes buscar hasta en internet y te van a salir un montón de imágenes de la pirámide. Que puede, la Constitución, antes estaba bajo la Constitución los tratados internacionales, donde México sea parte, y después venían leyes federales, vienen los códigos, las constituciones de los estados, y viene bajando hasta llegar a la base de la pirámide, que son las normas jurídicas individualizadas. Se les llama individualizadas porque no obligan a todos, únicamente a las personas a que van dirigidas. Por ejemplo, una sentencia, un contrato, un testamento. sí, de hecho, aquí ya la encontré. Está la Constitución, leyes, reglamentos y testamentos, contratos y sentencias. ¿Y dónde está eso de testamentos, contratos? Y es la base de la pirámide. La base. Ajá. ¿Y cuál es la punta de la pirámide? La Constitución. Entonces, ¿cuál es la norma de mayor jerarquía? La Constitución. ¿Y hay arriba algo de la Constitución? Ah, no, de hecho no. De hecho es la base. No, es la punta de la norma suprema. La base de la pirámide son las normas jurídicas individualizadas. Si tú estás viendo la pirámide de ti, pues es la base, son las normas jurídicas individualizadas, porque de individualizado no está en términos generales, sino para las personas. Una sentencia te condenan a ti a pagar algo en un juicio civil, pues la sentencia eso te va a obligar a ti, no va a obligar a todo el mundo. Oh, En un contrato, ¿a quienes obligan? Únicamente los que celebraron el contrato. Tú si no firmaste nada y participaste, no tienes obligación. ¿Okay? Por eso son individualizadas, porque únicamente se refieren a los individuos que van limpios. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son las reglas de interpretación de la ley. Tenemos que existen dos sistemas de interpretación de la ley, que es el reglado y el no reglado. El sistema reglado, no pierdas de vista la palabra regla, reglado, establece claramente las normas de interpretación y el no reglado no las regula, sino que deja al legislador en libertad de acción al juez para poder interpretar la ley. Mira, hay, por ejemplo, ya ves que el juez valora las pruebas en el juicio, tiene que valorar, pero hay pruebas que ya están regladas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el código te dice, tal prueba tendrá valor pleno. Si eso fue un documento público. Los documentos públicos hacen prueba plena. Ah, perfecto. Yo presento, por ejemplo, una escritura, un documento oficial. Entonces, los documentos públicos son aquellos que piden las autoridades. Bueno, los documentos privados, por exclusión, son aquellos que no son expedidos por la autoridad. Bueno, si me está diciendo el código de procedimientos, le está diciendo el juez, esta prueba tendrá valor pleno. Ahí el juez está obligado a dar el valor pleno porque ya está arreglada esa prueba, ya tiene sus reglas de que se le dé dicho valor. Pero si en el caso, por ejemplo, de los testigos, pues está en parte reglada, pero deja también al arbitrio del juez que lo valore. Pero hay algunas reglas, por eso digo, le impone unas reglas que tome en cuenta y emita su opinión sobre una prueba. Por el testigo, para analizar el dicho de los testigos, debe tomar en cuenta si el testigo pues tiene capacidad, no tiene motivo de odio o rencor contra la persona, por ejemplo, que va a declarar, si es
un testigo idóneo, o sea, para lo que se está ofreciendo, que son determinadas reglas que pues tiene que ver que el testigo pues, tenga también la capacidad para poder declarar, que sea capaz de declarar. Todas estas reglas o condiciones que pone una norma, un artículo, el juez lo tiene que tomar en cuenta al momento de valorar. No es una valoración libre, que diga, no le ponen reglas, a ver cómo está, para mí sí es esto, no, tiene que tomar en cuenta esas reglas para que entonces valore. Entonces estamos en presencia de algo que está semi-reglado, no reglado, porque de todas maneras el juez va a valorar, pero no tiene una libre valoración porque hay sus reglas para que pueda valorar. Ahora, si hay un artículo que dice, pues valorará según su criterio, pues ya queda en una valoración libre el juez para que pueda valorar y darle el valor que él considera la prueba si no existe ninguna condición o regla para que la valore. Estas son las reglas de interpretación de la ley. También tenemos los elementos en la interpretación de la ley, que tenemos el elemento gramatical, es aquel que se refiere al sentido de las palabras de la ley y a su ordenación sintáctica, o sea, a lo que dice la norma. Tú lees y tú dices, bueno, es que aquí dice tal y tal cosa. Bueno, hasta lo estás leyendo, que es el elemento gramatical, es lo que contiene la descripción, el contenido de la norma. Después tenemos el elemento lógico. ¿Cuál es el elemento lógico? Es aquel elemento que atiende al espíritu o a la finalidad de la ley. Es la ratio legis. Este elemento implica el análisis de la ley, entendida como un todo armónico orientado hacia una misma finalidad, de modo que el contexto de la ley sirve para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas la debida correspondencia y armonía. No puede haber parte de todo lo que dice la norma, puede darse el caso que pueda haber una contradicción. Hace tiempo en el Código Penal estaba el delito de rapto y estupro, que decía que el rapto era el que se llevaba o se apoderaba de una mujer doncella para tener relaciones o casarse con ella. Y en el estupro te decía que era tener relaciones o para casarse o bajo la promesa de casarte con una menor de edad. Pero decían en el rapto que si la persona se casa con ella, pues simple y sencillamente, pues ya no hay acción que perseguir. Pero el delito se consumó. ¿Cómo es posible que la finalidad te dice que sea para tener relaciones o para casarse con ella? Pero si se casa no se le hace. Las dos conductas, dice, si te casas estás cometiendo un delito. Si tienes relaciones con ella y no te casas, también estás cometiendo un delito. ¿Cómo va a ser posible que digan, pero bueno, yo lo veía como un elemento contradictorio en esos dos delitos, rapto y estupro. Bueno, tenemos también otro elemento, que es el elemento histórico. Es aquel que atiende a la historia del establecimiento de la ley. La historia fidedigna del establecimiento de la ley está constituida por todos los elementos que tomó en cuenta el legislador al momento de hacer la ley. Para su estudio se debe recurrir al análisis de los mensajes, emociones, así como las actas de los debates legislativos. Todo eso que se hace en el proceso legislativo se archiva. Eso sería un elemento histórico. Todo eso entran a la página web de diputados y van a ver sobre alguna ley el historial de reformas desde que se hizo y todas las reformas que ha tenido. Eso sería un elemento histórico. Y hay otro que es el elemento sistemático que tiene relación con el lógico. Es el elemento sistemático que atiende a la armonía que debe existir entre el precepto legal y la totalidad del sistema jurídico. Este elemento viene a ser la extensión del elemento lógico a todo el ordenamiento jurídico.
Este es pues, prácticamente el último elemento que estamos mencionando de la interpretación. Y vamos a continuación a ver un tema también que es muy interesante, de la interpretación de la costumbre jurídica. Donde también la costumbre es otra fuente formal. A ver, Luis, dime cuáles son las fuentes formales del derecho. Lo vimos en la primera clase, creo que también en la segunda. Las fuentes formales del derecho. Ya vimos que hay tres tipos de fuentes: históricas, reales o materiales, y las formales. Entre las formales está la ley, la tribuna, y vimos cómo se crea la ley, el proceso legislativo. ¿Cuáles son las demás? ¿Tienes ahí, querido? Creo que lo No, tengo anotado. búscalo, por favor. O sea, estas cosas, Luis, te lo digo como futuro colega, tienes que, estos temas que al parecer no son tan importantes, son la base del inicio de lo que va a ser tu profesión. Tienes que aprender todo esto porque esto se va a aplicar en el segundo cuatrimestre. En el tercer cuatrimestre, lo que aprendiste en el primero y segundo, se aplica en el tercero y así sucesivamente. Y si te queda alguna duda sobre algo, vas a estar arrastrando y eso va a ser un obstáculo para que puedas entender a plenitud lo que se te va a enseñar en los cuatrimestres posteriores. Por eso les había yo sugerido ese librito de nociones de derecho positivo mexicano, los dos libros de Soto Pérez y el de Carvajal Moreno, de Gustavo Carvajal Moreno y Flores Gómez. Este primero era de Spinning y el segundo de Editorial Porrúa. Es un ABC donde yo recuerdo en el primer cuatrimestre, el primer semestre, porque en la UALI son semestres, llevé el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Aquí hay una situación que he notado con mucho motivo. Yo he sido maestro en Mérida desde el 92, 93, llegué a Quintana Roo en el 95, a Chetumal, di clases de Derecho en la Escuela de Policía de Chetumal, después se llama a las garantías individuales, me enviaron a México, yo estuve en Mérida en el 94, me enviaron a México, salió la oportunidad y me dijeron, para un curso que impartió el FDI. Interesantísimo. Yo era agente del Ministerio Público y ahí fui y me tomé hasta mis fotos. No, estamos hablando de 1994, noviembre de 1994. Ahí lo que es actualmente el INACIPE. Antes era el Instituto de Capacitación de PGR, pero ahora es el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México. Inolvidable, fue inolvidable toda una semana. Dieron clase, incluso hasta nos dio clase los ponentes, Castellanos, Tena Castellanos, el constitucionalista, también fue a darnos clase licenciado, abogado, que fue defensor de Mario Besares en el asunto de Paco Stanley. Y también un señor ya grande, un chinito delgado, que fue jefe en la policía ahí, en el Distrito Federal, como Ciudad de México. Pero interesantísimo esos cursos que enviaron. De ahí del 94, ya a los 3 años regresé a otro curso, que ya están en Quintana Roo. Se impartió yo ya era director, pero ya del Ministerio Público, pero ya había era un curso para todos los agentes del Ministerio Público a nivel nacional.
que convocó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí fui también una semana y fabuloso todo. Y 1997. Ya pasó tiempo, pero incluso quiero pensar que desde que cuando yo terminé mi educación, a los 23 años, ya me puse a prácticamente desde un año antes, ya estaba yo trabajando, iba a ser el profesor. Ahí en la ciudad de Mérida, no es como ahora a los jóvenes, a los pasantes, de que tú querías ir a trabajar a un despacho, lógicamente te debe de dar para el mismo, para tus camiones o tu taxi, si el abogado te quiere dar algo, pero ahí no, o sea, no te pagaban porque te decía el abogado, aquí vienes a aprender, pero más que nada era, lleva este escrito, haz esto, o sea, no era que aprendieras mucho que nada. Sí es cierto que donde te vas a pulir va a ser en la calle una vez que concluyes tu carrera es el 50%. El otro 50% va a ser en práctica, en tu experiencia que vas a ir aprendiendo respecto de los asuntos que tú vayas conociendo. Esto es muy importante, la base que está empezando ahora con la profesión. Pero sí, hay ese libro de introducción al estudio del derecho de Eduardo García Maínez, editorial Forward, estoy hablando de 1985. De hecho, sí lo tengo, sí tengo el libro. Te voy a Solo hacer que una pregunta. ¿Cómo ves el tipo de redacción que usa el autor para un joven que está viniendo de la prepa y ya, tiene, bueno, es un poco, ¿cómo se dice? Muy tecnicismo sí? en derecho, Y si tú no sabes de porque esos sí. tecnicismos, no vas a comprender lo que estás leyendo. Y únicamente para poder pasar a materia, te tienes que aprender las cosas desde memoria, cuando no debe ser así. Es saber entenderlo y saberlo aplicar. Esto es lo básico. Sí, Es, es, porque, muy, es muy buen libro porque te habla de que si los imperativos categóricos, te habla también de lo que hemos visto de los 4 sistemas normativos, pero usa mucho tecnicismo para un joven que apenas está entrando a la universidad. Entonces, ese cambio abrupto de la mentalidad del preparatoriano o del universitario, si, la persona, pues, por eso no entiendo esto, o si el maestro te recomienda un libro, también, por ejemplo, cuando yo vi Derecho Económico de George Whittaker, él usa todavía, aparte de tecnicismos, una redacción más florida. Hay que empaparnos con esta técnica que nos lleva. Esa, como hablaba ¿cómo se llamaba? Ese nuestro intelectual que tenía un montón de gatitos. Monsiváis, no sé si has oído hablar acá de Monsiváis. Cuando lo entrevistan bajo un tema, ahí se pinta él solo, usando palabras así como adornando como un pastel. Este libro de George Whittaker era, entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Bueno, vamos primero por conceptos, clasificación, a tratar de entender el libro, porque para tu examen final, ahí está, todo lo que es lo que se te va a llevar. Y este de García Maínez, te recomiendo que lo leas también. Te lo recomiendo, mira también de tener a la mano un diccionario jurídico que va a ayudar mucho para aquellos conceptos que no... Hay un diccionario, mira, digo, en aquella época cuando estudié, pues los libros siempre han sido caros, sobre todo los de Porúa. El diccionario jurídico es de Rafael de Pina, ¿cómo pero se llama? entonces, de Pina, pero yo siento que no está muy completo, porque han salido, la, un diccionario jurídico debería estar grande, o sea, como grande, porque ahí es como de tamaño más o menos del libro que tiene de Eduardo García Márquez. Pero Sí, sí te porque recomiendo que leas el libro. El libro
digo, a mí los libros que tengo aquí conmigo en esta pequeña oficina, pues tengo mis libros que me han servido, bueno, me sirvieron en la universidad, cuando he dado clase antes de que hubiera el internet actual, me han servido para ello. Eh, y ahora, pues sí, me apoyo también en internet, pero si en internet no encuentro algún tema, pues me apoyo en mis libros también. Ah, ¿Ok? sí, de hecho, tuve, bueno, compré libros que tenía anteriores de la otra universidad en la que yo estaba. ¿De cuál estamos? ¿No? Estaba en la UNIT. Ujú. Entonces, de ahí, me tocó un maestro, una maestra de introducción. Ah, Este, entonces compramos el libro de introducción al derecho, pero venía muy, mm, con mucho tecnicismo. Entonces ese era el problema de que ujú. no sabíamos por dónde íbamos. Es Y, esa parte no me de gustó. una vez planteé esta situación de ese cambio abrupto, de que imagínate que estás entrando a primero y te ponen una jurisprudencia, vas a decir, bueno, tú ya sabes qué es jurisprudencia, es una fuente formal que consiste en un criterio de nuestro más alto tribunal, vamos a poner del colegiado y de la Suprema Corte, respecto a algún tema de derecho en 5 sentencias en el mismo sentido y sin ningún contrario. Pero si opones, a ver, explícame este criterio, no lo vas a entender porque todavía el alumno no está familiarizado con el derecho. Ese libro, digo, yo llevé derecho en tercero de prepa, porque en tercero de prepa yo estudié en la universidad, en la prepa 1 en la Universidad de Yucatán. En la preparatoria 1 ya estudias primero y segundo normal. Ya en tercero, de acuerdo a lo que vas a estudiar, es al área que te va a salir de tercero. Porque yo iba a estudiar Derecho, pero también al área de sociales. Me pasé pues prácticamente desde la parte de primaria, secundaria, prepa y parte de carrera, también es, y resulta que la materia que vi era francés, aparte griego, latín, la tecnología griego, latín, estas tres, pero fueron materias que digo, ahí tuve un buen promedio, porque ahí vi realmente, cuando yo estudié todas las materias de sociales, me gustaba, yo, esto es una buena señal para mi carrera. Porque lo peor que te puede pasar es que tienes una carrera que no te guste y no hay cosa, digo, más bonita que trabajes en lo que te gusta y además te pagan. Sí, eso sí. Y Eso es pues, verdad. yo una vez le pregunté a un maestro, le hice esa observación de ese cambio abrupto del alumno cuando este libro de García Maínez, si el maestro se puede parar y dar su clase con ese libro, pero si va a usar el mismo tecnicismo que está en el libro, el alumno va a estar como si un chino le estuviera explicando. Es que, te dicen, es que el alumno tiene que entenderse, ya tiene que quitarse la mente de preparatoriano, es universitario, sí, pero no se la puedes quitar de golpe. O sea, ese libro sí es muy bueno. O sea, tú lo vas a ver, ahorita lo lees y se te hace un poco difícil, incluso cuando me dices que estudiaste en la otra escuela, porque es muy técnico, pero vas a ver cuando le vuelvas a dar una lectura, cuando estés, por ejemplo, en tercero, ya se te va a hacer más comprensible porque ya te estás familiarizando con la cuestión jurídica. Aquí los abogados tenemos lo que es el psicojurídico. Y una palabra así, tecnicismo jurídico, una palabra jurídica, hay que mencionarla tal cual. Es parte de, así como los doctores que te dicen, bueno, vas a tomar ácido acetil salicílico. Es eso, una aspirina. El doctor te da, pero el doctor, tú vas a la farmacia, o lo vas al cine, y una cajita de aspirina y te dice ácido acetil salicílico. ¿Esto qué es? Una aspirina.
Entonces los doctores saben el nombre químico, científico de las medicinas. Nosotros como abogados también tenemos que saber todo lo que es el léxico jurídico. No, es que algunas personas tienen el problema de que hablan de una forma y cuando escriben así lo quieren hacer. Y también hay su técnica para redactar. Pues, primero debes tener buena redacción, no tener falta de ortografía, conservar la idea, o sea, también ser de una manera respetuoso. Hay su técnica también para redactar escritos. Bueno, pero ese libro sí te recomiendo, el de Eduardo García Márquez, que lo leas, en la introducción al estudio del derecho. Bueno, Sí, de hecho compré el libro que... ¿cuáles otros compraste? Bueno, compré el de... No encontré el de nociones del derecho positivo mexicano en el otro autor. Me dijo el muchacho de Porrúa que no, que al parecer ya no lo van a manejar, algo así. Bueno, te voy a decir, hay un lugar. Mira, no compres códigos pasados porque los códigos de eso se tienen que estar renovando y ni de medio uso, porque si vas a dar una constitución de hace 10 años no te va a servir, porque yo veo, al menos que estés queriendo bajar las reformas, mejor baja la constitución de la página de diputados y tiene la constitución actualizada. Pero no soy lo que yo estoy tirando unas cosas de códigos antiguos y todo, que ya no tiene razón de ser. O sea, si lo quieres dejar como de adorno, pues está bien, pero en tu librero, pero no. Y yo prefiero tener mi librero lo que me va a servir. Ah, sí, yo encontré uno de Ezequiel Tomás Biosca. ¿Cuál es el título? Es Nociones del Derecho Positivo Mexicano. Muy buenos. Hay otros que son elementos del derecho, de Moto Sánchez, algo así como de Moto Sánchez. Sí, es más, una vez en el tianguis de la ciudad de Mérida, uno de los tianguis, había un señor que estaba vendiendo libros de derecho en Chihuahua, en perfecto estado. Y vi que tenía, y eran de ediciones no tan antiguas, ¿eh? El de derecho notarial y ese de elementos del derecho, y a 50 pesos. Y ahí los tengo, ahí en Mérida venden unos forros muy bonitos de plástico, aunque se moje la pasta, no le pasa nada al libro. Están como a 30 pesos esos forros. Ya en el Plaza, que es Plaza Clara, a nivel de cinturones máximo, ¿eh? Y esos forros, y le puse sus forros y todo, los tengo aquí conmigo. No, y está barato, está bien, ¿no? Sí, no, pero te digo, es muy importante, pero también el libro ese de que quieres de nociones de derecho positivo, ese que compraste, porque por favor, dale una lectura. No nada más que lo tengas, no, hay que leer también. Acuérdate que ahora las clases, como las estamos llevando, pues tenemos nada más por materias, tú lo ves así, 10 horas. 10 Sí. horas para todo el temario, para todos los temas. Bueno, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, en ese mismo sistema hay una plataforma, en la plataforma hay una biblioteca virtual, está dividido en las 5 semanas, cada semana pues el maestro debe poner una introducción, subir un video, una imagen, un foro para dudas que puedan haber de los temas, de todo eso y aparte subir los videos de la clase. Y también las actividades, en este caso son los cuestionarios que están marcando. Eso sí, entonces el alumno tiene ya todo servido en la mesa, solo es cuestión que lea, estudie. O sea, porque con las 10 horas no es nada más, el maestro ya me lo explicó, ya cierro. No, hay que estar, lee, 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 porque nunca se termina. Y el derecho, pues el derecho, es que hubo una reforma, hay que estar al día, pero la reforma laboral ya no va
a ser las cuentas de conciliación, ahora van a ser tribunales laborales. Ya dependen ahora del Poder Judicial, ya no de la Secretaría de Gobierno. El Poder Ejecutivo ya pasó al Poder Judicial, las juntas, para conflictos laborales. Bueno, la interpretación de la costumbre jurídica. Vamos, no me dijiste las fuentes formales de ustedes. Las fuentes formales aquí lo tengo. Bueno, es la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los tratados internacionales y la legislación o la ley. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver lo que se refiere a la costumbre. El primer problema vinculado a la costumbre es la prueba de su existencia. Es la única fuente formal del derecho. Bueno, que debe de probarse. La costumbre. Enseguida, no existe en relación a ella un acto de autoridad que fije su texto de manera fehaciente. La costumbre, por naturaleza, no se encuentra escrita. Así que no existiendo el tenor literal, o sea, que está escrito, no es posible aplicar lo que es el elemento gramatical que ya vimos en esta interpretación. Como no existe un proceso de formación preestablecido, es difícil aplicar el elemento histórico. En este sentido, la interpretación de la costumbre debiera, pues, encuadrarse dentro de los elementos lógico y sistemático para poder interpretar la costumbre jurídica. Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo la interpretación de los actos y contratos? Normalmente, los códigos civiles de cada país dedican una sección especial para fijar las reglas de interpretación de los actos o contratos. Reglas como el principio de buena fe entre los contratantes, analogía contractual o interpretación de puntos oscuros a favor del deudor. Esto es cómo se debe llevar a cabo la interpretación de los actos y contratos, mencionando aquí el ejemplo que los códigos civiles tienen unas reglas de cómo se deberían interpretar para un caso dado, sobre todo para los contratos. Y pasamos a ver lo que mencionaba al principio de la clase, que es la integración jurídica. Este procedimiento de integrar es el proceso de construcción de una norma jurídica ante la ausencia de una solución para un caso genérico en un determinado sistema normativo. Repito, es el proceso de construcción de una norma jurídica ante la ausencia de solución para un caso genérico en un determinado sistema normativo. Vamos a ver cuando hablamos de lagunas legales. Hay un vacío. ¿Por qué se dice un vacío? Bueno, se supone que todas las normas deben de prever todas las situaciones que se dan, pero no es así. El legislador no puede prever todo. Puede haber una situación determinada donde no haya una norma, entonces haya que proceder a la integración para poder dar solución al problema del que se esté tratando, porque pues no hay una norma aplicable. Por eso se menciona la ausencia de una norma aplicable. Pero hay que ver las lagunas que existen. Hay varios tipos de lagunas que existen, que son, por ejemplo, las lagunas normativas y las lagunas axiológicas. Las lagunas normativas corresponden a la ausencia de una solución para un caso genérico en un sistema normativo determinado. Y las lagunas axiológicas son falsas lagunas. Aparecen al compararse al derecho actual con un futuro derecho mejor. Carl Frisch, este jurista, los llamó lagunas de ley perenne. Tenemos también las lagunas de la ley y lagunas del derecho. Las lagunas del derecho son aquellas que afectan la totalidad del sistema normativo, todo el derecho. Lagunas del derecho.
Mientras que las lagunas de la ley, en cambio, son aquellas que afectan solamente el derecho legislado. Tiene carácter provisorio, puesto que pueden ser integradas por el juez. O sea, no es lo mismo una laguna en todo el sistema normativo mexicano a que exista una laguna en una determinada ley, por ejemplo, civil, sobre un tema determinado o en específico. También tenemos las lagunas de conocimiento y las lagunas de reconocimiento. Esta distinción fue introducida por los profesores argentinos Carlos Eduardo Alchurrón y Eugenio Bulilli. Ellos estiman indispensable discernir tipos de problemas que se dan por las lagunas. Por ejemplo, los problemas relativos a las fallas del sistema normativo que dan lugar a la laguna normativa y los problemas relativos al proceso de subsunción, es decir, a determinar a un caso individual y concreto que era comprendido en el caso genérico. Subsumir o la subsunción es si hay una sentencia que te dicta en tu contra, tú te inconformas, presentas tu recurso de apelación y una autoridad superior lo va a revisar, esa autoridad superior va a dictar una nueva sentencia y va a subsumir la sentencia que te dictó el juez. Entonces, prácticamente la sentencia que quedó en segunda instancia es la que actualmente tendrías que combatir en caso que te confirmen la sentencia que te dictó el juez. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de este procedimiento de integración? El razonamiento analógico es aquel que va de lo particular a lo particular similar o coordinado. El razonamiento deductivo es aquel que va de lo general a lo particular. El razonamiento inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. El único razonamiento absolutamente cierto es el razonamiento deductivo, ya que el razonamiento inductivo es, desde un punto de vista lógico, problemático. Bueno, otro mecanismo de integración cuando hablamos de los principios generales del derecho. La noción de principios generales del derecho depende de la corriente doctrinaria que se siga. Por ejemplo, una doctrina romanista, los principios generales del derecho serían ciertas máximas o principios de justicia propios del derecho romano. También está la doctrina justnaturalista que habla del derecho natural. Los principios generales del derecho corresponderían a los primeros principios del derecho natural. Son ciertos principios de justicia anteriores y superiores al ordenamiento jurídico positivo, el derecho natural. Y el derecho juspositivista, mientras no exista una constatación de estos principios de la norma jurídica, dichos principios no forman parte del ordenamiento jurídico y por lo tanto no son exigibles. Esto es la postura de la doctrina juspositivista respecto de los principios generales del derecho. Hay los principios que por el propio nombre indica derecho natural, el justnaturalismo, se refiere a que el hombre posee esos derechos por su misma naturaleza humana y que son imprescriptibles y las autoridades están obligadas a respetar. Es lo que sostiene el derecho natural respecto a y el derecho objetivo, como ya vimos en la materia jurídica, son las normas que tiene el hombre para regular sus relaciones en sociedad. También tenemos otra figura que es la equidad natural. La aplicación pura del derecho puede llegar a tener una composición injusta. Por ello, los romanos, en la cultura romana, tenían un refrán que grafica esta idea, que dice sumum ius summa injuria, esto es, en determinados casos, la máxima aplicación del rigor de la ley acarrea la máxima injusticia. Por ello es preciso que exista un correctivo a la generalidad de la ley y este correctivo es la equidad natural. O sea, dar a cada quien lo que legalmente le corresponde. Es igual.
¿Qué es la antinomia jurídica? ¿Qué pasa cuando se da un caso determinado y hay dos normas que se pueden aplicar? ¿Cuál es la que entonces es la correcta? Requisitos para que exista una antinomia legal. Primero, tenemos que ambas normas tengan los mismos ámbitos de vigencia normativa, o sea, que estén vigentes. Y segundo, que la primera norma prohíba la conducta y la segunda la permita. O bien que la primera la prohíba y la segunda la mande o bien la ordene. O que la primera norma la mande o ordene y la segunda norma la permita. Estoy hablando de la antinomia. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Ok, ¿qué va a pasar en este problema de que si hay dos normas para resolver un caso X? ¿Cuál se va a aplicar? Hay unos mecanismos para poder resolver o superar los casos de anti, o sea, normas, una contra otra, pero las dos se pueden aplicar al caso por cual se debe solucionar. Primero tendríamos que atender al caso de la jerarquía de las normas. La norma superior está sobre la norma inferior. Por lógica, ¿no? Tenemos también la especialidad, la norma especial prima sobre la norma general. La especial está sobre la norma general. La temporalidad, la norma posterior, está sobre la norma anterior. Y los principios generales y la equidad, al tener dos normas jurídicas que cubren una misma área de igual jerarquía, ambas son del mismo ámbito de vigencia y de igual fecha, entonces se debe de recurrir a los principios generales del derecho y a la equidad. Vamos a ver entonces, todo esto está relacionado con la cuestión de la técnica jurídica. Vamos a ver la síntesis de esta quinta semana para que te vas a apoyar con un poquito de la lectura, Luis. Sí. Es la noción, métodos y técnicas de interpretación, ¿verdad? Si lo estás viendo, Sí, lo estoy viendo. a ver, pues en pantalla. Ah, en pantalla no. Ah, la tengo yo aquí en mi escritorio abierto. Ah, bueno, ok. Entonces vamos voy a ver también el que yo tengo acá. Y te voy explicando. Vamos a ver, dice unidad 6, técnica jurídica. A ver, técnica jurídica, noción, métodos y técnicas de interpretación. Vamos a ver esta primera página, por favor. Sí, Adelante. dice, se entiende por técnica jurídica al estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Otra noción es aquella, dice así, el arte de la interpretación y aplicación de los preceptos del derecho vigente de conformidad con esta última noción. Los elementos de la técnica jurídica son los siguientes. A ver, explícame esto que acabas de leer, por favor. Bueno, ahí entendí que es el que identifica o estudia, bueno, aquí lo dice, estudia las relaciones que tiene, bueno, o más bien los problemas que tiene Se da. el, a la hora de aplicar el derecho, ¿no? Es el que estudia, ¿no? Los problemas que a la hora de aplicarlo ¿Derecho a estudia qué? A casos ah, concretos. ajá, Muy bien, Luis. Seguimos entonces.
Y dice, los elementos de la técnica jurídica son los siguientes. Tenemos primero, ya lo vimos pues a lo largo de esta clase, a ver, es La interpretación. Dice, toda norma jurídica lleva implícito un sentido, sin embargo, en ocasiones tal sentido u objetivo no está expresado en forma clara y precisa, puesto que las palabras utilizadas pueden tener dos o más significados, o bien que la construcción de las frases, oraciones o del total del contenido de la norma es defectuosa y en consecuencia difícil de entender. Tal estado de cosas crea la necesidad de que el intérprete se vea en la obligación de describir la significación de la norma para encontrar así su verdadero sentido. Su objetivo original de creación y de existencia dentro del sistema jurídico mexicano, el conjunto de procedimientos destinados al desempeño de esta tarea constituye la técnica jurídica. García Maínez, Eduardo Opp, y la cita de la página 317 y página 129. Esto es, carecen de un sintaxis adecuada por sintaxis entendiente. Parte de la gramática que se enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar preceptos. Okay, ¿qué entendiste respecto a la interpretación? Es la interpretación que se le da a aquella, ¿cómo se le dice? Es una forma más clara de ver el sentido jurídico o la norma o entender, ¿no? Es buscar De buscar el sentido de la norma. ajá, de la El norma significado. jurídica, haciéndola más clara, ¿no? Más clara, más certera. De hecho, como creo que ahorita estábamos hablando de ese que tenía un problema creo que sí, de sintaxis. Y dice, por sintaxis se entiende y hay una palabra, no, bueno, es casi como lo que estábamos hablando hace rato de que tendría su forma de expresar sería muy tecnicismo, ¿no? Mucha técnica, ¿no? Entonces es más difícil para uno interpretarla tal cual, ¿no? Pero bueno, por eso es recomendable, siempre así, comentando los maestros, desde que yo estaba en primaria, tener en casa un diccionario. Diccionario. ¿Sí? Porque pues van a haber palabras que no entiendes y a veces esa palabra no nos deja avanzar para entender el significado de una oración, de un texto, un párrafo. Por eso se busca el diccionario, ya después de internet, ya te trae el significado, y si todavía tienes la duda, puedes ponerlo con lápiz o libro, es tal cosa, porque se vuelve tú recuerdes cuál es el significado de esa palabra. ¿Ok? Muy bien, Ok. y seguimos, la interpretación puede ser privada, judicial o auténtica. ¿En qué consiste, verdad? Es la que realizan los particulares y estos llegasen a tener el carácter de especialistas, se le denominará interpretación doctrinal, eh, inciso B, judicial o auténtica. Es la que realizan los titulares de los órganos jurisdiccionales, tribunales, esto es los juzgadores que tienen como tarea llevar a cabo la aplicación del derecho al caso particular y concreto que le es presentado para su resolución y decisión. Aquí no queda de otra, está muy claro. La privada es la que realiza los particulares. Yo como abogado puedo abrir un código, leo y yo entiendo esto. Pero hay
Otra interpretación, ya cuando lo realiza la autoridad, por eso es judicial auténtica, es la que realizan los titulares de los órganos jurisdiccionales, o sea, los tribunales, la judicial o la auténtica. Muy bien, esto es prácticamente uno de los elementos de la técnica jurídica, que es la interpretación. Nos vamos a la cuestión de la integración. ¿Qué dice la integración en el inciso B, por favor? Dice, se integra algo cuando hay un objeto de interpretación en O el caso del derecho. se interpreta algo. ah, Pero o no es integra, perdón, integra, sí se trata, es un error. es la B, ¿no? La integración. Sí se, Sí, bueno, a ver, no, es interpreta, se interpreta algo cuando hay un objeto, perdón, de interpretación en el ¿no? caso del derecho. Será la norma jurídica la que deba de ser interpretada. Sin embargo, no es raro que el sistema jurídico en cada uno de sus componentes adolezca de deficiencias respecto de no contemplar todo y cada uno de los casos particulares que son sometidos ante un tribunal. Esto es, existen lagunas legales que deben de ser eliminadas a través de las actividades del juez, adoptando y siguiendo las reglas y criterios que la propia ley le enseña, que le señale e impone. Un ejemplo de esos directrices son los llamados principios generales del derecho o la llamada equidad. Como se aprecia, esta actividad del juzgador no tiene en su esencia propiamente la interpretación, sino más bien la construcción de lo que no contempla la ley, la integración. No se trata en primera instancia de encontrar el sentido de la ley, sino de llevar y satisfacer las lagunas de la ley para que ellos sean eliminadas y pueda así resolverse el asunto jurídico objeto de estudio del juzgador. bueno, ya vimos este procedimiento de integración. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Eh, bueno, acá ¿Entendiste? bueno, lo que aquí logré entender es de que así como en la norma jurídica o cuando se lleva un caso, el juez se encargaría de separar esas lagunas que se encuentran dentro de la misma norma, ¿no? Bueno, en el caso, o sea, el juez va a tener conocimiento de un caso y va a empezar el problema cuando vea que no existe una norma a la mano para aplicar, para solucionar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Por eso se llama integrar. Ok, Arreglar sería para poder dar solución a esa situación. Para eso están las fuentes formales. Y ya vimos que si se hubiera el caso de también que, bueno, este proceso de integración, pues habla hasta que también se puede llevar a cabo con lo que son los principios generales del derecho, o bien la llamada equidad, que también ya vimos. equidad. No pierdas de vista la palabra integrar, en integración. Hay un caso, no hay, que se está conociendo un juez, pero no hay una norma aplicable, ¿qué se va a hacer? Bueno, hay que integrar. Ya vimos también los procedimientos de integración, los mecanismos de integración, hace un momento. ¿Ok? La C, por favor. Sí, la C es la vigencia. Otro elemento de la técnica jurídica es la vigencia. Una vez que ha llegado el momento de aplicación del derecho, se presenta un problema para el juzgador, que consiste en determinar si los preceptos que prevé el caso sometido a su consideración está vigentes, o sea, que son válidos y que deben de ser observados o acatados por los destinatarios. Aquí ya lo vimos en lo que es la vigencia, desde que vimos el proceso legislativo, cuando se crea una ley, cuando se publica para que inicie la vigencia, o sea, ya se pueda hacer observar y es cuando vimos que la publicación, la iniciación de la vigencia, está de la cuarta violetas. Es el tiempo entre la publicación y la iniciación de la vigencia.
la norma. ¿Okay? Ok. Y pasamos al de retroactividad. Dice, consiste en aplicar una norma jurídica nueva para hechos o actos jurídicos que acontecieron con anterioridad a la fecha de la creación de esa norma. En el sistema jurídico mexicano se contempla el principio de no reactividad, esto es, no está permitida la reactividad de la ley. El fundamento de este principio deriva del contenido del artículo 14 constitucional, que dice así: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al derecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna, que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Muy bien. Hablando de la retroactividad, sí está permitida en cuestiones que beneficien, en el caso, en un asunto penal, si yo cometí un delito hace 10 años y resulta que y se creó una norma donde la penalidad se bajó y me quieren, perdón, se subió, perdón, se incrementó la pena. No, tenía de 5 a 10 años, ahora va a ser de 15 a 20, para que, y en la actualidad la pena está más alta, pues me tienen que aplicar la pena que estaba en el delito al momento en que cometí ¿Por qué? Porque ahí no me afecta, me ayuda a la retroactividad, porque la pena es menor. Porque si me aplicara la actual, pues sí me estaría afectando, porque la pena es mayor. Y además, en la época que yo cometí el delito, estaba vigente esa norma, la que tiene la pena más baja. ¿Okay? Ok, los criterios, a ver, vamos a ver, Sí. sí, a ver, ¿ibas a comprar algo? No, bueno, quería preguntar. Entonces, cuando, por ejemplo, un delito como asesinato o o vaya la Homicidio. redundancia, algo más complejo, ¿no? Entonces, si no llegara a haber una ley aplicable al delito, la persona que llegó a cometer este acto, mm, puede ser, va a ser castigado, pero conforme a qué, o No, conforme no, a la no, opinión. no. Aquí es muy distinto en materia penal. Para que una conducta humana sea considerada delito, debe de estar tipificada en la ley, en ese caso en el Código Penal. Tipificar el delito tiene varios elementos, todos los delitos tienen sus elementos y, y están en el código. Tú abres un código penal y lees algún delito, esa descripción que tendrá el código sobre los delitos, es lo que se conoce con el nombre de tipo legal. Por ejemplo, homicidio. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Así lo dice el código, que es el tipo penal de homicidio. El tipo penal, escuchen, para tipo penal es la descripción de la conducta delictiva que hace el código. Ah, Ahora, tú realizas una conducta, pero hay que ver si esa conducta está tipificada en el Código Penal. Puede haber alguna parecida,
Pero si falta uno o más elementos de ese delito, no hay delito. Eso lo vas a ver en la teoría general del delito cuando veas derecho penal. Ok. O por ejemplo, en robo, comete el delito de robo aquella persona que se apodera sin derecho y sin autorización de un bien mueble ajeno de una persona. O sea, tiene que ser, ¿qué te piden allá? Estamos hablando de un sujeto pasivo, un sujeto activo. Activo es el que realiza la acción y afecta al pasivo. ¿Okay? ¿Cuál es la conducta antijurídica? Al apoderamiento de un bien. ¿Cuál es la circunstancia que debe seguir ese bien? Que tiene que ser ajeno. En el caso de un autorrobo, sí es cierto, hubo apoderamiento, pero no se da el delito porque no se da el elemento ajeno, sino como ese el que robó es de él, no se da ese elemento bien mueble ajeno, entonces tienen que darse todos los delitos, todos los elementos del delito para que pueda ser considerado como tal la conducta a la que se le va a aplicar pues, la norma que corresponde. ¿No me entendés, Luis? Sí, 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 sí. Ok. O Bueno. sea, Yo pensé que no, si no se no, no, encontrara no, no, algún... no, 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 eso es muy distinto, no, no. Si no, es que por eso es muy importante. A veces, ¿qué es lo que hacen? O sea, tratan de que analizan, cometió robo, sí, pero es por ejemplo el caso de violación. ¿Qué es lo penado? Es la ausencia de consentimiento de la víctima cuando es mayor de edad, y cuando es menor de edad, pues la edad la protege, ahí no hay. Pero si una violación supuestamente se da con una persona mayor de edad, ¿qué es lo que va a tratar de buscar el abogado para defender a su cliente? De que sí hubo consentimiento, porque al desvirtuar que sí hubo consentimiento, no se da ese elemento y por lo tanto no hay violación. No se trata de que cometas una conducta, hace cosas así, pues no hay, no está tipificado con ningún delito lo que hizo. Vamos a hacer una, no, ahí en esto, no, eso no puede ser en materia penal. Tiene que estar esa conducta prevista en una norma como delito. Y si no está como tal, no hay delito. Ok. Así de sencillo. Bueno. Yo pensé que lo dejaban suelto. No, no, no. Si no hay delito, lo dejan salir. Pero Ah, ahora, si te dan los elementos del delito, porque sí se tipifica. O sea, cuando decir tipificar es porque se reúnen los elementos del delito X, pues adelante. O sea, se tiene que seguir el procedimiento penal. ok. Bueno, ¿tienen otra clase hoy? Sí, profe, la clase de Derecho. derecho romano. Y examen también, ¿no? Sí, igual. De hecho, es igual hoy 14. Ok, pues miren, ya casi ya las 2 horas se nos separan. Pues miren, ya tienen su examen en plataforma y nada más me resta por decirles que les agradezco mucho su tiempo, su participación, su asistencia en la clase. Durante estas 5 semanas, estos 5 domingos, y espero el transcurso de, si no, de la universidad, pues ya puro, no muy lejano, verlos como ya ganando, licenciados en Derecho. No dejen de estudiar, jóvenes, síganse cuidando, porque todavía lo de la cuestión de la pandemia no hay que confiar. Mientras haya salud, hay vida. Mientras haya vida, hay esperanza. Que tengan un excelente domingo y hasta pronto, jóvenes. Gracias. No, al contrario, profe, nos vemos pronto. Buen Dios día. me lo bendiga, profe. Un saludo, Claro profe. que sí, Luis, claro que sí, Hugo. Buenos días. Buenos días.